Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Educación CETEC. Muchas gracias por estar con nosotros en este encuentro académico. En esta noche vamos a tener un invitado muy especial con una amplia experiencia en atención prehospitalaria. En esta oportunidad nuestro webinar es sobre emergencias endocrinas con un enfoque muy llamativo que son en las decisiones en la atención prehospitalaria. Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias al equipo CETEC que también nos está apoyando en este momento. Tal vez para las personas que ingresan por primera vez a un encuentro académico de educación CETEC, esta es una de nuestros programas académicos que tenemos, que son unos webinars que nos permiten fortalecer esas competencias en el ámbito prehospitalario. Nosotros somos una entidad con programas académicos fortaleciendo esos cursos regulatorios acorde a la 3100 del 2019. Tenemos también programas de formación continuada, cursos, talleres, diplomados, entrenamientos. Brindamos cursos con certificación NAEMT, somos Centro de Entrenamiento NAEM, y también hacemos cursos gratuitos para comunidad y personal especializado en Stop the Bleed. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su participación. Bienvenidos a Educación CT. Vamos a pasar un video introductorio de nuestro trabajo académico. Bienvenidos. Nuestro compromiso se proyecta en brindar mayores y mejores esperanzas. Propendemos por mantener un servicio de alta calidad. Evolucionamos por el desarrollo académico, científico y tecnológico en beneficio de Colombia y el mundo. Educación CETEC. Somos parte del cambio. Educación CETEC. Ciencia, desarrollo, capital humano. Bienvenidos a Educación CETEC, les habla Marjorie Bermúdez, coordinadora académica. En esta oportunidad voy a moderar este webinar que tenemos esta noche sobre emergencias endocrinas con el abordaje de atención prehospitalaria. Le doy el paso a nuestro invitado, a nuestro ponente, doctor Rafael Augusto Suárez Ramírez. De antemano, muchas gracias, doctor, por su participación y acompañamiento en nuestros procesos académicos. El doctor Rafael Suárez es médico cirujano, especialista en administración hospitalaria, medicina de aviación y entrenamiento en movilización aérea de pacientes, conocido como cirujano de vuelo. Es médico instructor facultado en NAEM, gerente de operaciones de la compañía Sismédica SAS, docente universitario, asesor científico e instructor de educación CETEC. Doctor Rafael Suárez, bienvenido y la ponencia es toda suya. Buenas noches para todos, buenas noches Marjorie. Les agradezco inmensamente a CETEC por esta invitación. Les agradezco a todos los asistentes por haber puesto su interés en la invitación y espero con lo que vamos a hablar en los próximos minutos lograr el objetivo, en principio mío y de todos los asistentes, espero que así sea, y es poder organizar un poco las ideas en cuanto a este tema que a veces nos es esquivo, no por su complejidad, sino por lo que pensamos que al momento de evaluar un paciente en el medio prehospitalario,
con condiciones que pudieran ser atribuibles a trastornos endocrinos. Estamos entrando en un territorio desconocido y oscuro, y por eso en muchas ocasiones lo que decidimos es bloquear nuestro intelecto y asumir que simplemente el paciente lo que hay que hacer es llevarlo directamente a un hospital sin haber hecho algún tipo de intervención necesaria y prioritaria para mejorar sus condiciones y de esa manera poder favorecer su pronóstico no solo de sobrevida, sino de preparación para que reciba un adecuado manejo intrahospitalario, como es lo que esperamos siempre. La dinámica de hoy, pues, me parece muy interesante porque esto, además, o más allá de exponer diapositivas y de, no sé, presentar estudios y cosas que pueden mantener la atención, yo los invito a que mantengan la atención en una conversación sencilla, en una conversación clara como la que pretendo dar en estos minutos, para que de alguna manera todos y cada uno de ustedes pueda ir como encontrándole orden a todos los elementos que reposan en su formación académica, y de esa manera, cuando se tengan que enfrentar a un paciente cuya presentación no sea lo suficientemente clara para que su enfoque clínico y sospecha diagnóstica lo lleve a una conclusión con alto grado de certeza, usted pueda considerar diferentes alternativas para, en el mejor de los casos, hacer algo productivo en favor del paciente. Así las cosas, entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que da pie al concepto de endocrino, antes de pasar a lo que nos preocupa, que es la emergencia. Ustedes saben perfectamente que nuestro cuerpo, el cuerpo de un individuo vivo, es un cuerpo que tiene un movimiento perenne, constante, que se inicia desde el mismo momento de la concepción y que, pues, como así lo dispone mi Dios, culmina cuando cesa toda actividad vital. Ese movimiento exige energía, y esa energía no puede ser un movimiento, un ente sin sentido, porque la energía debe mantener un comportamiento, debe mantener una dirección, y quien definitivamente garantiza ese control, ese comportamiento de la energía, es el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino entonces? Es la composición de un eje que tiene un inductor, el hipotálamo, a partir del cual se empiezan a generar una serie de señales bioquímicas mediadas por sustancias que van estimulando paso por paso, con sus debidos intermediarios, las glándulas, para que en esa estimulación permanente lo que se conoce como el órgano blanco reciba la influencia química, ejecute una acción y mantenga la actividad de la que hablamos hace un instante. Para mantener ese ir y venir de las señales, el cuerpo busca siempre el equilibrio. El equilibrio, el estado constante, como llamaban los griegos, es lo que conocemos hoy en día como homeostasia. ¿Y en qué consiste esto? Ese órgano rector que empieza a crear unos estímulos va generando en las glándulas la secreción de sustancias químicas, de hormonas,
al interior del torrente sanguíneo, por eso se llama hacia adentro, endocrinas, y esas sustancias que van en el torrente sanguíneo estimulan órganos, los órganos se manifiestan y cuando sienten que el estímulo es suficiente, hacen un retorno, un feedback, que si el estímulo es suficiente, el feedback es negativo para que se controle la secreción. Pero si el estímulo no fue suficiente, fue inadecuado o insuficiente, pues hará un feedback positivo para propiciar una mayor secreción. Cuando ese equilibrio, cuando ese feedback, cuando esa secreción es inadecuada, ya sea porque el órgano rector no tiene la capacidad de inducir la secreción o la glándula no tiene la posibilidad de hacer el trámite metabólico para la conformación y secreción de hormonas, o el órgano al que se impacta no tiene la capacidad de recibir adecuadamente la información, aparecen las enfermedades de orden endocrino. Y uno podría decir que estos son enfermedades que están contempladas dentro del ámbito crónico, es decir, el cuerpo como una máquina presenta una falla, la falla se manifiesta, el motor no funciona adecuadamente, se pretende un diagnóstico sobre el cual se iniciaría un tratamiento y se interpreta este tipo de enfermedades como una enfermedad de larga evolución, quizás en la mayoría de los casos progresiva en el deterioro, pero que tiene la posibilidad de mantener el funcionamiento mediante terapéuticas específicas. Pero ¿cuál es el problema? Que por diferentes circunstancias, unas implícitas al mismo cuerpo, otras quizás inducidas por un tratamiento inadecuado, ese intento de control no es suficiente. Y el problema que se ha venido manteniendo como un efecto crónico se convierte en un efecto agudo y es cuando podemos decir que aparecen las emergencias. Visto de esta forma, entiendo que ya todos los que estamos aquí reunidos empezamos a motivarnos cuando nos hablan de emergencias, porque pues eso es el fundamento de nuestro trabajo en la calle, ese es el fundamento de nuestro trabajo en la atención prehospitalaria, la emergencia. Y en este caso, ¿qué significaría estar frente a una emergencia? Entonces, supongamos que estamos instalados en una estación de despacho, estamos en algún lugar de nuestro país dispuestos a brindar la atención a quien lo necesite y recibimos una activación del centro de control, de un usuario, el que sea, en donde nos dice que tenemos que asistir a un lugar, un sitio, domicilio, en donde hay un individuo que presenta una alteración de salud. Consideramos que la llamada obedece a una emergencia y nos hacemos presente y vamos a suponer que estamos en una vivienda de un sitio rural en donde habitan personas de diferentes edades, costumbres, hábitos y quizás con diferentes composiciones en su organismo, algunos enfermos y otros sanos. Ahí es donde empieza nuestro reto, porque tal vez estamos acostumbrados a que hablamos de enfermedad traumática y sabemos que llegamos, identificamos el mecanismo lesional, establecemos predictores de severidad y con base en eso procedemos a contener la hemorragia, procedemos a garantizar la permeabilidad de la vía aérea y todas las cosas que tenemos perfectamente claras. Pero en este caso el asunto es mucho más complejo, porque una de las principales particularidades de las llamadas emergencias endocrinas es que no son una identidad patológica. ¿Eso qué quiere decir?
que estamos frente a un paciente con un sinnúmero de manifestaciones que si no tenemos una claridad mental, lógica, en nuestra forma de evaluar el paciente, muy seguramente vamos a empezar a hacer especulaciones con las cuales no es que estemos desenfocados, pero quizás sí estamos perdiendo oportunidad de brindarle una atención inmediata al paciente, mejorar su estado actual, en la medida de lo posible frenar ese evento agudo que está avanzando, y si no nos movemos, me refiero a movernos, no incrementar la velocidad en la ambulancia, sino en la atención del paciente, seguramente ese tiempo perdido se manifiesta posteriormente en que el paciente, cuando reciba una atención médica avanzada intrahospitalaria, su condición ya no permitirá una mejoría. Entonces, hablemos de emergencias endocrinas. Y hay un sinnúmero, es decir, hay tantas emergencias endocrinas como glándulas endocrinas podamos identificar en la anatomía, en la economía corporal. Y no es que unas sean más importantes que las otras, pero si nos centramos de pronto en lo más común, no porque sean las que tienen el mayor porcentaje de presentación, sino porque son las que más se deterioran en el cuerpo, pues empecemos por identificar, por ejemplo, la glándula tiroides, que en ese eje de hormonas es el relevo inmediato para poder incrementar o reducir el efecto que libera energía requerida para la vida. Eso es la tiroides, un relay, un relevo para establecer un control en lo que puede propiciar la energía corporal. La otra glándula, el páncreas, que si ustedes se dan cuenta, hay un enlace directo porque la energía eficiente que requiere el cuerpo nace a partir de la unión intracelular del oxígeno, somos seres aeróbicos, unido a la glucosa que en nuestro cuerpo tiene un fundamento, un ingreso, una composición específica para que al final exista energía eficiente. Pero esto del oxígeno, del movimiento y comportamiento de la glucosa y de la rapidez o lentitud, cómo se transforme el oxígeno y la glucosa en energía eficiente, está directamente involucrado el tiroides con sus hormonas. Por eso fíjense la correlación que existe. Y la otra, además del tiroides y el páncreas, serán las glándulas suprarrenales. Los seres vivos, nuestra condición de conciencia, bien desarrollada por supuesto, nos llega a estar atentos a lo que externamente puede constituirse en una amenaza. Y el cuerpo está hecho para responder a esa amenaza. El cuerpo está hecho para secretar sustancias bioquímicas cuyo objetivo es prepararnos para responder a esos, comillas, posibles efectos agresores. Y eso es lo que hace las suprarrenales. Producir sustancias, producir cortisol, producir aldosterona, de manera que nos prepare orgánicamente cuando viene el efecto externo que se constituye en una amenaza y nosotros nos defendemos. No podemos hablar en esta conversación de hoy de cada una de las manifestaciones, no es conveniente. Se los dejo como una invitación respetuosa a que estudiemos completamente esto. Pero lo que sí creo importante es que nos ubiquemos en un escenario
en el que seguramente a bordo de una ambulancia vamos a tener que enfrentarnos a un paciente que quizás esté cursando con una emergencia endocrina. Y nuestra mente debe tener un orden, un esquema, y ese esquema debe obedecer a una conciencia situacional. ¿Qué es esa conciencia situacional? Pues que estamos en presencia de un individuo enfermo que seguramente trae arrastrando una condición crónica, pero que para infortunio de él, esa condición se ha agudizado. Y estoy seguro que ustedes tienen el compromiso de ayudar para que ese individuo mejore, al menos mientras llega al hospital. Entonces, ¿cómo organizaríamos nuestras ideas en esto? Lo primero que usted tiene que hacer cuando llega al escenario, al domicilio, al restaurante, al lugar en donde se encuentra el paciente, es hacer una observación inicial por muchas razones. Una, primer paso, por su propia seguridad, porque de lo que usted haga o deje de hacer depende el éxito de las maniobras claras que lleva usted en mente para poder atender esta condición aguda. Esa observación inicial debe incluir el entorno del paciente. ¿Qué pasa si usted llega al domicilio de un paciente? Lo invitan a que entre porque el señor está tendido sobre su cama y usted encuentra en la, no sé, al lado de la cama, un glucómetro y el paciente está respirando con un patrón respiratorio alterado que le indica a usted que el paciente tiene dificultad respiratoria, lo nota pálido, lo nota sudoroso, intensamente sudoroso, y cuando usted trata de verificar su condición de hidratación, nota que tiene una piel seca, que seguramente sus mucosas están secas y el familiar está muy angustiado porque sabe que este no ha sido el primer episodio que presenta de esas características. Esa observación inicial ya lo enfoca usted no solo a determinar que hay que salir corriendo con el paciente para una sala de urgencias de un hospital porque solo allí podrá hacerse un manejo avanzado. Esa observación inicial que le acabo de decir a lo que le orienta es que usted tiene que actuar de manera inmediata, porque seguramente el paciente tiene un deterioro del estado de conciencia que hace que los músculos del piso de la boca se relajen y seguramente está a punto, si no es que ya lo está, en tener una obstrucción de la vía aérea. Y el diagnóstico que usted quisiera hacer sobre la condición del paciente, tal vez tenga que esperar un poquito porque usted tiene que atender es la prioridad, no el diagnóstico. Que usted diga que el paciente tiene una hipoglicemia no lo salva. Lo que lo salva es que usted restituya el volumen que quizás ha perdido. Lo que lo salva es que se garantice un adecuado aporte de oxígeno, seguramente permeabilizando la vía aérea si es que ya está obstruida. Y eso le va permitiendo ganar tiempo, mientras que al cortar ese camino vertiginoso hacia el deterioro, tiene usted tiempo de verificar con los acompañantes, con las personas que están a su alrededor, quienes le van a dar información vital para decirle que evidentemente es un hombre, no sé, de tantos años, que tiene un diagnóstico de hace muchos años de una diabetes mellitus, que usa insulina y que últimamente, después de que hizo una consulta, ha tenido unos, comillas, bajones, porque parece que no le han podido cuadrar la dosis de la insulina. Usted hubiera querido llegar a ese diagnóstico desde que entró a la habitación del individuo.
pero usted tiene que entrar a la habitación del individuo no pensando en el diagnóstico, es pensando en mejorar la condición clínica del paciente para ganar tiempo a favor del mismo y ahí sí poder aclarar qué es lo que tiene. Esa primera observación, lo que está alrededor, lo que usted ve en su paciente, lo que seguramente le orienta a identificar que lo que usted está viendo es la agudización de un proceso crónico, ahora sí seguramente lo lleva a una sospecha diagnóstica. Y tenga presente algo, las urgencias endocrinas tienen la particularidad de un patrón en la mayoría de los eventos uniforme para todas las emergencias. La mayoría de los pacientes en una emergencia endocrina aguda tiene deterioro del estado de conciencia. La mayoría de los pacientes en una emergencia endocrina aguda tiene deshidratación. La mayoría de los pacientes, todos los pacientes, a menos de que se trate de un proceso hiperglicémico en individuos jóvenes, tienen una historia de una enfermedad crónica, hiper o hipotiroidismo, afectaciones suprarrenales, enfermedad de Addison, por ejemplo, diabetes, uso crónico de insulina, más insulina que de euglicemiantes que pues, no están muy asociados a hacer hipoglicemia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el reto que ustedes tienen no es llegar a la cabecera del paciente a, como dioses, sentir que pueden identificar rápidamente el diagnóstico. Ese no es el reto. El reto es en la observación inicial, hacer una valoración primaria en la que, observando, se empiece a formar la sospecha, pero atacando definitivamente el ritmo cardíaco, la vía aérea y la respiración. Y ahí ustedes pueden empezar a determinar, por ejemplo, que un paciente que se presenta con un cuadro de deshidratación severa, una alteración del estado de conciencia que ya con la debida profundidad puede estar estuporoso o incluso inconsciente, que seguramente ese paciente trae un histórico de diabetes mal controlada, es una persona seguramente necia, una persona terca, una persona que no sigue las recomendaciones médicas. Y cuando usted en esa observación percibe un olor, oiganme bien a lo que le voy a decir, un olor guarapudo, a guarapo, como si estuviera exhalando licor, lo que los libros de semiología dicen aliento frutal, es muy probable que este paciente esté atravesando una patología agudizada cuyo nivel de glicemia esté tan alto que el cuerpo, más allá de tener el azúcar alta, sus células no tienen cómo generar energía. Al no tener cómo generar energía, empiezan a hacer unos procesos buscando el equilibrio, pero que terminan siendo nocivos, y es cuando empiezan a hacer patrones respiratorios anormales, lo que conocemos como respiración de Kussmaul. ¿Qué es lo que está haciendo la respiración de Kussmaul? Tratando de contrarrestar una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica producto justamente de que la célula lo que ha identificado es que pues, la glicemia, el azúcar no entra para lograr el proceso. De manera que no se preocupe por definir un diagnóstico
cuando esté en presencia de una urgencia endocrina. Preocúpese por identificar evidencias de alteraciones potencialmente mortales, como pudieran ser trastornos en el ritmo cardíaco, como pudieran ser obstrucción de la vía aérea por deterioro en el estado de conciencia, o como pudieran ser alteraciones del patrón respiratorio, que son reflejo exacto de lo que está sucediendo al interior del cuerpo. En ese orden de ideas, empiece a manejar esas alteraciones. No se preocupe en que si usted está en presencia de un paciente con un deterioro del estado de conciencia, ponerle oxígeno lo perjudica. Al contrario, evalúe rápidamente si la vía aérea está permeable. Que si está permeable, verifique cuál es el esfuerzo inspiratorio. Si el paciente tiene esfuerzo inspiratorio, coloque oxígeno con un alto flujo y ese oxígeno debería pasarlo con una máscara con reservorio, válvula de no reinhalación y conectarlo a una bala de oxígeno con el flujómetro por encima de 10 litros por minuto, 10 a 15. ¿Qué está garantizando con eso? Que esa ansia de oxígeno que puede estar presente en el paciente con el patrón respiratorio alterado, seguramente va a mejorar con esa fracción inspirada de oxígeno cercana al 100%. De paso, si lo que está pasando con ese patrón respiratorio es que el cuerpo está tratando de compensar, el oxígeno le ayuda a compensar, pero no permite que se convierta en un efecto de rebote y ahora vaya a ser una alcalosis respiratoria. Al reducir la frecuencia cardíaca, pues se regulan los efectos buffer, el dióxido de carbono se mantiene y le ayudamos al equilibrio. Obviamente una preocupación sería, ¿el paciente está en una hipoglicemia o está en una cetoacidosis diabética o en coma hiperosmolar? Eso se lo va diciendo la condición en que usted está con el paciente. Si el paciente está deshidratado, póngale líquidos. ¿Y cuáles serían las metas de los líquidos? Pues cuál es el pulso del paciente. Un paciente taquicárdico, un paciente con las mucosas secas, un paciente que la familiar le ha dicho que hace tiempo que no orina, necesita un bolo de líquidos, necesita un bolo de cristaloides, preferiblemente solución salina normal, que en alguna medida expanda el volumen para que le dé tiempo a usted que si tiene a la mano un glucómetro, pues haga una glucometría, eso no requiere mayor técnica, haga una glucometría rápidamente y ahí usted puede saber si el paciente está en una hipoglicemia, pues pase el bolo de solución salina y empiece a suministrar dextrosa, la dextrosa que usted tiene, Germán. Generalmente llevamos en la ambulancia dextrosa al 5%. ¿Qué es una hipoglicemia? La hipoglicemia es un nivel de glicemia en sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro. El problema no es si está por debajo de 70. El problema es qué tan por debajo está de 70. Si el paciente, usted le hace una glucometría, está por debajo de 70, digamos 60, lo que le reporta el glucómetro, pero el paciente está con deterioro del estado de conciencia, está deshidratado, está pálido, está sudoroso, muy seguramente la glicemia está muy baja. Por lo tanto, mantenga el goteo de dextrosa al 5 y se tiene dextrosa al 10, inicie el goteo 90 a 100 cc hora para poder compensar esa condición. Y lo que hace usted es que inmediatamente monitoriza al paciente. Recuerde que esto es un eje. Si se altera una cosa, secundariamente van alterando las demás. Y si el paciente está en una hipoglicemia, el cuerpo está buscando una compensación.
y seguramente si usted no lo monitoriza, cuando usted se dé cuenta el paciente está en una taquicardia que está empeorando su condición. Por eso, colóquele inmediatamente el monitor cardíaco, verifique la oximetría, mantenga el paciente con una adecuada oxigenación, restituya volumen y notará que en el camino al hospital el paciente tiende a mejorar. Es muy importante. Y yo no quiero que ustedes vayan a pensar que vamos a hablar o que estamos hablando únicamente de trastornos relacionados con el páncreas. Ya les dije, las preocupaciones que debemos tener son tiroides, páncreas y glándulas suprarrenales. Pero para unificar el concepto, ustedes tengan presente que la alteración, que son las más frecuentes, del funcionamiento de estas glándulas, en la mayoría de los pacientes se presentan igual. Pero hay que tener muy claro, déjenme el anterior, por favor. Hay que tener muy claro esto, mire. Usted asiste a la vivienda de un individuo, llega y encuentra un paciente tendido en la cama, con su anatomía delgada, sin masa muscular, muy delgado, comillas, flaco, y la familia le dice que es que comillas, es que él sufre de la tiroides. Tienen que pensar que es un paciente hipertiroideo. ¿Por qué? Porque hipertiroideo quiere decir que el tiroides produce muchas hormonas tiroideas. Al producir muchas hormonas tiroideas, lo que hace el cuerpo es que acelera sus procesos. Y al acelerar sus procesos, pues toda energía que hay la consume, incluso la depositada, y el paciente pierde grasa, pierde masa muscular, se deteriora. Y entonces, si usted llega a la casa del individuo, está tendido en la cama, está deshidratado, le dicen que ha tenido náuseas, que ha vomitado intensamente, que hace un rato estaba gritando, que estaba agitado y ahora mire cómo está. Y cuando usted pregunta que si el paciente tiene alguna enfermedad, le dice, sí, sufre de tiroides. Piense en que tiene una emergencia endocrina ligada al tiroides por un hipertiroidismo y seguramente está en presencia de lo que conocemos como tormenta tiroidea. Tormenta tiroidea, una condición sumamente grave que si no recibe una atención rápida intrahospitalaria puede llevar a la muerte. Pero si usted llega a la habitación y encuentra un individuo obeso con un panículo adiposo abdominal importante, edematizado con edemas periparpebral, edemas en las extremidades inferiores, la mayoría de las veces con fobia, y le dicen que el paciente, comillas, sufre del tiroides, pues usted tiene que pensar que lo que el paciente tiene es un hipotiroidismo. ¿Y por qué hipotiroidismo? Porque quiere decir que el tiroides produce muy pocas hormonas tiroideas y entonces el cuerpo, como tiene poco estímulo, lentifica sus procesos, empieza a hacer grasa, empieza a acumular grasa y se empieza a edematizar. Condición igualmente grave. ¿Qué logró usted con esto? No fue que lograra un diagnóstico preciso. Lo que usted logró con esto es identificar la condición grave del paciente. Con esto logró la necesidad de atender esas alteraciones que ponen en peligro la vida del paciente y, por supuesto, ganar tiempo para que mientras llega al medio intrahospitalario el paciente mejore su pronóstico. Con esta sumatoria de cosas, los invito a que tengan presente algo muy importante. Lleguen a donde está el paciente. Hagan una observación inicial del entorno del paciente
y de la posibilidad de que quien le acompaña les oriente sobre lo que puede ser una enfermedad crónica que se agudizó y ahora está como ustedes encuentran el paciente. Con esa historia, piensen en esa orientación que les acabo de decir, si se trata de un problema de tiroides, si se trata de un problema de páncreas, si se trata de un problema de las glándulas suprarrenales. Y con la evidencia de que el paciente presenta, por ejemplo, alteración en el ritmo cardíaco, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea o, por ejemplo, alteración del patrón respiratorio, definan la condición crítica del paciente. Un paciente crítico es aquel que tiene una o dos o las tres de estas prioridades que les acabo de decir alteradas. Eso es un paciente crítico. Si es crítico, usted está obligado a controlar esa situación y para eso tiene herramientas, elementos, medicamentos, insumos en la ambulancia para mejorarlos. Definiendo si el paciente es crítico, empiece a trabajar. No espere a llegar al hospital. No, su responsabilidad es trabajar sobre el paciente para que camino al hospital mejore la condición. Trabajando sobre esa condición crítica, defina si el paciente es estable o inestable. Un paciente crítico que al usted intentar mejorar esas prioridades mejora, es un paciente crítico estable y eso indica para el momento que usted entregue el paciente que el pronóstico es favorable. Un paciente crítico, aquel que tiene alguna de las tres prioridades que acabo de nombrar, alteradas, y usted empieza a trabajar sobre ellas, y quizás haya algo de mejoría, pero definitivamente no mejora, es un paciente crítico inestable. Y eso establece en usted una mayor prioridad de llegar a la sala de urgencias, porque definitivamente significa que el pronóstico del paciente es un pronóstico difícil de mejorar. Creo y espero, con esta breve conversación que hemos tenido, que para ustedes les haya quedado la inquietud de estudiar. Es muy difícil en estos breves minutos hablar de un tema tan complejo y al que a veces le hacemos el feo de hablar y hablar y hablar, porque esto requeriría muchísimas más sesiones. Sin embargo, uno no aprende escuchando, uno aprende estudiando, así que los invito, damas y caballeros, a que tomen sus libros, consulten, pregunten y enriquezcan su conocimiento y su capacidad de desempeño. Muchas gracias a todos. Gracias, Marjorie. Gracias, CETEC, por la invitación. Doctor Rafael Suárez, muchísimas gracias a usted. En verdad, muy valiosa su intervención. Creo que no pudimos titular mejor el webinar es ese acercamiento en la toma de decisiones a nivel prehospitalario que en alguna vez comentamos en las tertulias de las asesorías que tenemos con el doctor Rafael Suárez como asesor científico e instructor de educación CETEC. El tema del acercamiento de los presuntos diagnósticos a nivel prehospitalario, que nuestro pilar, gold estándar, es esa anamnesis con esa correlación clínica que nosotros damos en ese abordaje prehospitalario. Así que muchas gracias por su intervención, doctor Suárez. En este momento voy a dar paso al gerente general de educación CETEC. En pantalla ustedes están viendo algunos de nuestros cursos y programas académicos para los que deseen participar. Bienvenidos a Educación CETEC, Sismédica, Entrenamiento, Ciencia y Tecnología. El área logística a cargo de Marcela Cortés les va a compartir en este instante nuestro chat del grupal de Telegram para los que deseen participar y estar al tanto de todos nuestros eventos académicos y programas de formación continuada. Así que los invitamos pues a participar. Le doy paso entonces a José Eduardo Piedrahita Arcila. Él es comunicador social, periodista
especialista en docencia universitaria, candidato al Magíster en Relaciones y Negocios Internacionales, director, productor y realizador de radio y televisión, locutor, con alta experiencia como docente universitario, académico, investigador y asesor en comunicación organizacional, escritor y compilador de libros y textos académicos. Por supuesto, nuestro actual gerente general de Educación CT. Bienvenido, José Educardo, y muchas gracias también por acompañarnos en este momento académico. Muchas gracias, Marjorie. Muy agradecidos por esa presentación. Eh, Quiero presentar un saludo de agradecimiento a cada uno de ustedes que hoy tuvieron esa voluntad de participar en este segundo webinar, que hace parte de un ciclo que estamos programando desde Educación CETEC para proveer de información que sea fundamental para nosotros, aunque esto no se convierte en una capacitación, sí se convierte en un escenario donde podemos actualizar un poco nuestros conocimientos y sobre todo cuando contamos con personas del talante, de la responsabilidad, del trabajo científico, de nuestro médico, asesor científico en educación CT, como lo es el doctor Rafael Augusto Suárez Ramírez, a quien expreso mi total agradecimiento por dar parte de su tiempo. Sabemos que hoy tenía otros compromisos, pero que es para usted también muy importante el desarrollo académico, el desarrollo intelectual, el abrir nuevos espacios para que la gente tenga estos escenarios de comprensión académica e intelectual. Y quiero esta noche expresar mi total gratitud por esta manifestación tan maravillosa de entregar su tiempo a Educación CETEC y a todas las personas que hoy se hicieron presentes en este ejercicio. Antes de finalizar esta actividad, quiero invitarlos para que se puedan inscribir como los primeros candidatos en la presentación del examen de IPR. El IPR representa una convalidación de los conocimientos que permiten fortalecer las capacidades de técnicos, de tecnólogos y profesionales en atención prehospitalaria y en medicina, con el propósito de brindar un servicio a la comunidad con altos estándares de calidad internacional. Educación CETEC, gracias a un trabajo de una serie de personas que detrás del ejercicio académico de Educación CETEC vienen haciendo ese acompañamiento a través de la doctora Adriana Velázquez, presidenta de Red Américas, del doctor Rafael Suárez, que esta noche también nos acompaña, de Elkin Fuentes de NAEM, del director de la CRU en Cundinamarca. Es decir, una serie de personas que han estado inmersas en el ejercicio. También podemos contar con el apoyo de la Universidad de Santiago de Cali, de bomberos y, por supuesto, del eh, director, el presidente de la mesa directiva de IPR, David Page. Este examen permite que nosotros podamos abordar temas en dos líneas. Primero, un examen que va a ser cognitivo de conocimientos generales. Esto está proyectado en unas preguntas, aproximadamente 350 y 175 preguntas con opciones de respuesta múltiple. Debe ser completado en un tiempo determinado que se ha diseñado. Esto está totalmente diseñado y comprobado para el ejercicio, que se pueda realizar en un tiempo prudencial de unas 3 horas. Es complementado presencialmente en un sitio que está debidamente autorizado por IPR, y en este caso es Educación CETEC quien está liderando este proceso en Colombia, el primer examen internacional IPR en Colombia. Y además viene siendo monitoreado por el representante, uno de los representantes de IPR en nuestro país, y una segunda parte que es el examen práctico, que consiste en la realización y desarrollo de 3 escenarios
que permiten la aproximación de cada uno de los candidatos para que en un escenario de emergencia puedan atender a un paciente prehospitalario en una simulación debidamente organizada y orientada. Es realizado en grupos definidos para este ejercicio y cada uno de los participantes actúa como líder también en determinado momento dentro de un equipo o hace parte fundamental de un equipo de trabajo. Todos estos eh, ejercicios tienen, por supuesto, una valoración y es aquí donde nos permite a nosotros tener una fundamentación de lo que es el ejercicio. El IPR, volvemos, insistimos, es una convalidación de esos conocimientos que cada uno de ustedes tiene, que permiten darle a conocer al mundo que somos especializados, que tenemos un trabajo, que tenemos un conocimiento frente a esa atención prehospitalaria y a esa atención médica que nosotros estamos fundamentando. Es también importante resaltar que el ejercicio que vamos a hacer de presentación del examen se va a realizar el 1, 2 y 3 de abril y el 1 va dirigido a un personal de profesionales que van a convalidar, van a ser los convalidadores de los otros 2 días y ellos van a presentar su examen inicialmente para dar fe que sí son personas idóneas para poder hacer una revisión de estos exámenes. El 2 y 3 está abierto al público. Ustedes se pueden inscribir. Únanse a este primer grupo de profesionales en atención prehospitalaria que se van a certificar con sus competencias en las áreas que hemos determinado. Hay cupos limitados. Es muy fácil para que ustedes puedan accesar al primer registro. Todo lo pueden hacer a través de educacion@cetec.co. Repito, educacion@cetec.co. O también se pueden comunicar directamente con Educación CETEC a los teléfonos 317-517-4833, 317-517-4833 o al 310-819-2496. Repito, 310-819-2496. Ya para finalizar, quiero extender el saludo a todos ustedes y manifestarles la complacencia que tenemos desde Educación CETEC de brindar estos nuevos escenarios que hacen parte fundamental de la academia. Y Educación CETEC está trabajando por eso. Educación CETEC es CETEC, Sismédica, Entrenamiento, Ciencia y Tecnología, comprometida con la educación en Colombia. Muchas gracias a ustedes por su compañía.